Bueno, el doctor Guido Alan Hasse Espíndola es casado desde el 2014, padre de 5 hijos, doctor en Sagrado Teología del Matrimonio y de la Familia por el Pontificio Instituto Teológico Giovanni Paolo II, per la Scienza del Matrimonio y de la Familia, Ciudad del Vaticano. Junto a su esposa es presidente del Movimiento Familiar Cristiano en la Arquidiócesis de Buenos Aires. Director del Centro de Formación San Juan Pablo II para estudios sobre matrimonio y familia de la Fundación Movimiento Familiar Cristiano en la Argentina. Es director científico de la revista científica Sit Ecclesia Domus sobre el matrimonio y la familia del Centro y la Fundación mencionados. Miembro de la Sociedad Tomista Argentina, de la Sociedad Internacional Santo Tomás de Aquino, sede Buenos Aires, y de la Sociedad Tomista Calasancia, del Colegio Calasanz. Es profesor en la UCA, la UCASAL, profesorado San Miguel, profesorado Calasanz y el Colegio Calasanz. Autor del libro Los esposos y Dios, metafísica y moral de la reciprocidad conyugal a partir de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II y Santo Tomás de Aquino del 2025. Bueno, lo escuchamos. Agradezco a todos por estar aquí, especialmente hoy, un día después de la fiesta de San José de Calasanz. Se titula así: La unión de Cristo con la Iglesia en el sacramento del matrimonio. Una lectura de Efesios 5, 22-32 a partir de Santo Tomás de Aquino. Lo primero es comentar que voy a hablar en 3 partes, ¿no? La primera se trata sobre las subjecciones. Cuando el angélico inicia el comentario de Efesios 5:22 subsiguientes, hace referencia al concepto subjectio, como primera característica de la esposa respecto al esposo. Inmediatamente después aclara que no se trata de una relación servil, sino que en lugar de su provecho, el marido dirige a la esposa e hijos al bien común. Es una visión que evidentemente depende de la lectura de la homilía 20 de San Juan Crisóstomo sobre la carta a los Efesios, por lo que en varias ocasiones notaremos el tono dulce del doctor al hablar sobre la relación entre los esposos y de ellos con sus hijos. El angélico indica que el esposo es como, entre comillas, el Señor, no su verdadero Señor. Esta aclaración evita interpretarlo como de lo inferior a lo superior en el orden del concreto o particular. En cuanto a la función de la cabeza, Santo Tomás aclara que es una cuestión de servicio, ya que solo el cuerpo aprovecha la dirección de aquella, no al contrario. Debemos tomar, sin embargo, esta aclaración como funcional en cuanto a la dinámica familiar, que es el gobierno de la casa y educación de los hijos. No olvidemos que por medio del débito conyugal se experimenta una cierta igualdad. San Agustín, comentando el pasaje de la Samaritana de Juan 4:7 subsiguientes, explica el mismo orden que se observa en Efesios 5. Cristo es cabeza del marido y éste lo es de su esposa. Lo hace con la metáfora de la luz que ilumina el intelecto, haciendo referencia al prólogo de Juan. Sin embargo, continúa con una descripción muy interesante del ojo. Comenta que, si bien todo el cuerpo es iluminado, solo el ojo se goza en la luz recibida. Luego cierra este comentario afirmando que la mujer no entendía lo que Cristo le pidió al lado del pozo porque carecía del marido, quien es ese ojo que se goza de la luz como el intelecto para bien de todo el cuerpo. Si bien las palabras del Santo Padre de la Iglesia parecen muy poco felices para las esposas, no olvidemos que el ojo se encuentra en el cuerpo y que el esposo de la Samaritana solo conoció a Cristo a través de ella. Algo similar a lo que ocurre en el proceso cognoscitivo, en cuanto el intelecto abstrae de lo sensiblemente percibido. De hecho, refiriéndose a la educación de los hijos, comenta que se deben tomar decisiones de común acuerdo. En cuanto al anterior, se nos recuerda en el suplementum que la relación del matrimonio, si bien es de 2 numéricamente hablando por los sujetos, son 1 en el orden de la generación, en la que se supone la educación de los hijos. Paso a la segunda parte.
sobre la triple unión conyugal. Cristo afirma en Mateo 19 que son una sola carne. Lo repite San Pablo en Efesios 5, que es el texto que nos ocupa. El angélico entiende esta unión como triple, por la devoción de su amor, por la convivencia y por la carne. Respecto a la affectus directionis, el Aquinate explica, como lo hace el Señor, que se da hasta el punto de dejar a sus padres. Esto por dos motivos. Primero, en cuanto que se suele amar con mayor fuerza aquello que es inferior. Y así, siendo el esposo cabeza, considera a la esposa y a los hijos como inferiores, mientras que los padres son superiores a él. No debe malinterpretarse esto, simplemente se refiere al orden de jerarquía que existe por la misión que deben llevar a cabo, como expliqué arriba. Podría darse un problema. Cristo no ama más a la iglesia que al Padre. De hecho, Tomás interpreta el pasaje de amar a la esposa como el propio cuerpo con un amor comparativo entre ella y Dios frente a la objeción: ¿no se debe amar más a Dios que a las criaturas? El amor que nos pide Cristo hacia nuestras esposas es como a nuestro cuerpo, y este tipo de amor es similar a cierto odio cuando se le compara con las cosas de mayor jerarquía como Dios mismo. Aquí podríamos incluso continuar con la exigencia de San Pablo, que el esposo sea como Cristo. Así nuestro Señor entregó su vida por la iglesia por amor obediente al Padre. La diferencia entre el esposo y Cristo es la concupiscencia del corazón, por la que suelen amarse las cosas inferiores como superiores. Así, la distancia real entre el amor Cristo-Iglesia y marido-mujer, que está llamada a superarse cuando desaparezca la inclinación a pecar. Esto permite considerar que entre los esposos debe darse un amor ordenado hacia Dios y luego hacia el cónyuge. En segundo lugar, en relación con la explicación de la affectus dilectionis, el Aquinate habla de naturaliter plus afficitur, por el actus generationis. Esto se puede explicar de tres maneras. En primer lugar, respecto a la igualdad que conlleva el débito conyugal adquirido luego del matrimonio rato y consumado. Explicado en otra ocasión, la igualdad que provee el mismo derecho al poder ser exigido por ambas partes, a pesar de que San Tomás recomienda no hacerlo siempre. Reclama su cumplimiento ante el pedido del cónyuge, haciéndose en parte esclavo suyo por pura voluntad. De esto hablé el año pasado. En segundo lugar, por la educación de la prole, ya que al querer hacerlo de modo perfecto, exige de igual manera amar ese mismo modo que es la unión entre los esposos. Cabe recordar que en la Suma contra Gentiles esboza el primer argumento de Aristóteles respecto a la educación de los niños. Son necesarios ambos padres. En último lugar, está el placer que conlleva el mismo actus generationis, el cual San Tomás piensa como uno de los mayores en cuanto a las cosas sensibles. El placer une a las partes provocando en ellas un deseo del acto que lo genera y eventualmente de quien proviene. No debemos olvidar lo que señalé arriba respecto a la concupiscencia para comprender correctamente el deseo y el placer respecto al acto conyugal. Es entonces, naturalmente, por tratarse del fin primero del matrimonio. La segunda unión es mediante la convivencia, ¿no? Ahí aparece la palabra conversación. Para explicar este punto es importante detenerse en el único pasaje en el que, además del comentario de Efesios 5, se relacionan las palabras conjunctio y conversatio, que es la primera parte de la suma, en la cuestión 89, artículo 8 en la respuesta. Al preguntarse si las almas separadas del cuerpo conocen lo que sucede aquí, Tomás explica que propiamente no, porque están separadas de toda comunicación con los vivos y en convivencia, ahí usa conjuncte, conversazioni, con las sustancias espirituales separadas de los cuerpos. Notamos, pues, que se refiere a una unión profunda con las realidades espirituales que no permite
al alma estar preocupada por los asuntos de los vivos. Cabe rescatar que esto no se aplica a las almas bienaventuradas, quienes, por contemplar a Dios, conocen por su claridad omnipotente los asuntos de la tierra. Por lo tanto, es importante el doble uso que hace Tomás para remarcar la unión entre los esposos, haciendo que tengan en menos importantes las relaciones fuera de la suya y de ellos con Dios. La tercera unión es la carnalis conjunctio. Para explicarla usa una comparación entre las plantas y los animales. Llama a las primeras imperfectas por no realizar propiamente una unión, ya que tiene en ellas tanto el principio activo como el pasivo. En cambio, los animales perfectos, notamos que siendo uno macho y el otro hembra, se da una unión que los asemeja a la planta. El doctor se refiere, pues, a que si bien somos dos, la unión los pone en una relación unitiva, similar a la de ser un solo cuerpo. De hecho, evita el comparativo y deja sin más, cito, solo uno y el mismo cuerpo. Cierro la cita. Conociendo su doctrina y las enseñanzas de San Agustín, es fácil suponer aquí la referencia al Hijo. Sin embargo, se está tratando el acto conyugal en sí mismo, y no relaciona su fin o efectos, por lo que parece sugerir una cuestión afectiva entre los esposos, tal como lo escribe en la tercera parte de la Suma, cuestión 29, artículo 2. En la respuesta se lee lo siguiente. La forma del matrimonio consiste en cierta unión indivisible entre los ánimos, por la cual cada uno de los cónyuges se obliga a guardar indivisiblemente fidelidad al otro. Termino la cita. Es interesante notar que el angélico usa en el comentario a los Efesios, capítulo 5, la lección 10ª, una construcción muy reiterativa. Dice, solo eodem uno corpore fit, ¿no? Solo el mismo y único cuerpo. Parece un triple reforzativo de unidad singular en sus obras que evoca la cuestión disputada sobre la potencia. La cuestión tercera, artículo 9, ¿no? La respuesta y también la respuesta que da la objeción 9 en esa misma cuestión. Cuando afirma que no pueden coexistir dos almas en un solo cuerpo y que la racional es creada por Dios. El paralelo lo encuentro en la repetición de un mismo cuerpo a lo largo de ese artículo mencionado. Algo similar había refutado Tomás en la Suma contra Gentiles, en la segunda parte, pero en el segundo libro, en el capítulo 57, considerando los llamados distintos tipos de almas, como funciones u operaciones y no como subsistentes, lo que hubiese hecho del cuerpo receptáculo de varias almas de distinta dignidad. El alma es, pues, cito, forma et actus corporis. Los esposos están unidos hasta el punto de solo poder separarse por la muerte corporal, después de haber consumado el matrimonio, evidentemente, según se lee en el suplemento, en la cuestión 49, artículo 3. Queda por lo tanto evidente que la unión de la que hablamos es suma en el pensamiento tomista. Deseo por fin mostrar un pasaje peculiar del suplemento. La cuestión 61, artículo 2, la respuesta a la primera objeción, que a mi modo de ver explica perfectamente el cómo la unión de los esposos se asemeja a la de Cristo y a la Iglesia, según también el comentario de Tomás a la carta de los Efesios, capítulo 5. Leo la cita. El matrimonio anteriormente a la cópula carnal significa la unión que hay entre Cristo y el alma por la gracia, la cual se destruye por una disposición espiritual contraria, es decir, por el pecado mortal. Pero después de la cópula carnal, el matrimonio significa la unión de Cristo con la Iglesia. En cuanto a la asunción de la naturaleza humana, la unidad de persona, que es completamente indisoluble. Cierro la cita. Es perfectamente importante para nuestro estudio considerar el doble modo de unión que se refiere arriba, del alma con Cristo y de la naturaleza humana en la unidad de persona. En cuanto a lo primero, Tomás escribe sobre la gracia habitual que permite la operación por la que conocemos y amamos a Dios,
algo que puede perderse evidentemente por un pecado mortal. En otras palabras, nos unimos a Cristo por la acción meritoria. Respecto al mérito de congruo, véase después la nota. En el momento que perdamos la intención habitual de cooperación por el pecado mortal, se interrumpe dicha relación que depende entonces del hombre que coopera con tal gracia. Cito: en cambio, la unión de la naturaleza humana con el Verbo de Dios se realiza en su ser personal, lo cual no depende de ningún hábito, sino inmediatamente de la misma naturaleza. Termino la cita. Por lo tanto, en el segundo caso, la unión no se puede deshacer porque se dañaría la unidad personal. Una vez encarnado el Verbo, la carne asumida como naturaleza es algo propio suyo. No puede desencarnarse, en el sentido de la naturaleza humana, ni siquiera con la muerte. Es sumamente interesante notar que el sacramento del matrimonio entonces expresa la unión más profunda existente en este mundo hasta el punto de recordar la de Cristo con su naturaleza, fortaleciendo el concepto de indisolubilidad. Esta característica es señalada por Tomás para considerar que los cuerpos celestes remiten a los elementos que los componen sin conflicto, sino en amistad según la opinión de Empédocles. La unidad, en este caso, es la misma que se encuentra en la encarnación, en la que no hay términos contrarios si consideramos que la naturaleza humana es asumible por el Verbo. Así pues, el matrimonio consumado es indisoluble por la unión que refiere a ser como una individua vita. La división por divorcio expresaría una cierta negación o aniquilación del significado del matrimonio como sacramento de unión, y en su sentido natural, haciendo de que la amistad entre los esposos sea considerada como accidental al vínculo y no algo esencial. Respecto a esto, San Agustín recordaba que si bien el fin objetivo del matrimonio es la procreación y educación, existe un ligamen conyugal o unión esponsal indisoluble. Última parte del escrito, los títulos Máxima Amicitia. Aquel vínculo entre los esposos puede ser entendido como la máxima amistad que existe en la tierra. El angélico, al comentar la ética, nos explica que esta misma podrá darse de hecho como la máxima unión si ambos fueran virtuosos, provocando una vida deleitable entre ellos. Vuelve a plantear el tema en el comentario a las sentencias, el libro tercero, la distinción 27, cuestión segunda, artículo segundo, en el corpus, hablando de la caridad como nuestra relación de amistad con Dios. Luego en la Contra Gentiles, en el libro cuarto, el capítulo 22, agrega que la conversación es lo más propio de la amistad y que respecto a Dios se llama contemplación, no alcanzada por el Espíritu Santo. El comentario a las sentencias, el comentario a la ética, el libro octavo, la lección cuarta, añade la consustancia de la amistad, el tiempo compartido, como aquello que fundamenta la confianza. A su vez, utiliza el concepto interesante de vera amicizia, el cual aparece en sus obras 32 veces y se encuentra relacionado con las virtudes, la caridad, cardinales y la caridad. Si bien la intención de este breve escrito no es el estudio de la amistad, para esto remito a la excelente tesis doctoral del padre Juan José Pérez Sobas, Díaz del Corral, tomo algunos de sus puntos fundamentales. En primer lugar, el Aquinate aplica al matrimonio el sentido fuerte del convivere, propio de la amistad, algo que Aristóteles reservaba a la amistad virtuosa y no a la relación entre hombre y mujer, una novedad de Tomás. En segunda instancia, el bien común que se comparten son los hijos, fundamento y marco interpretativo de la amistad entre los esposos, que posee a su vez una clara vivencia subjetiva en cuanto que precisa de las virtudes para darse una excelente educación. Por último, el valor personal que le viene por la elevación de Jesucristo a sacramento, signo de la misma comunión única entre Cristo y la Iglesia, unión de máxima intimidad y de una convivencia vital que tiene como expresión máxima la unión que se significa y realiza en la Eucaristía. Esto se observa en la suma tercera parte, cuestión 65, y cito, el matrimonio se aproxima a la Eucaristía, al menos por su significado.
en cuanto que significa la unión de Cristo con la Iglesia, cuya unidad está representada en el sacramento de la Eucaristía. Termino la cita. Es evidente que aquello que más resalta el angélico es la unidad significada en el sacramento por la unión de los esposos, lo que lo acerca mucho a la Eucaristía como sacramento de unidad. A su vez, ambos sacramentos están ordenados a la vida sobrenatural, así también los otros, por la significación con nuestro Señor. En nuestro caso es importante tener en cuenta aquello que se lee en el suplemento. El matrimonio tiene poder santificante por haberlo representado Cristo en su pasión. Termino la cita. Todo lo visto arriba refuerza la idea de unión que se ve como esencial en toda amistad. Pienso que por su semejanza con la Eucaristía y la exigencia moral a partir de la pasión del Señor, como se lee en Efesios 5, pone a este sacramento como la mayor de las amistades entre las terrenales, hasta el punto de cambiar los nombres a Maritus et Uxor, haciendo que uno tenga sentido en relación al otro. Así también el amor que se tiene es causa del amor que tiene a la mujer a él unida. Conclusión. A lo largo de este breve análisis de los conceptos fundamentales que expone el Doctor Común en su comentario a Efesios 5, hemos notado que la unidad entre los esposos se basa en la imagen de Cristo y la Iglesia, enfatizando el concepto de unidad que permanece tanto en el plano metafísico como moral. En cuanto a lo primero, es importante señalar tanto la generación y educación de los hijos como la unidad material significada en el acto conyugal, en la que el angélico repara en varias ocasiones y la hace fundamento de la indisolubilidad matrimonial. En cuanto a lo segundo, es importante remarcar la importancia del concepto de amistad aplicado a los esposos. Ellos representan la amistad más elevada en el orden natural. Sin embargo, cabe recordar que aquella se basa en la comunicación. Esto no significa solo compartir la vivienda y dialogar abiertamente entre ellos, sino principalmente ser virtuosos y amar a Dios. Esto último es sumamente importante, ya que el amigo desea lo bueno para el amado. ¿Y puedo acaso reconocer lo bueno sin ser, de hecho, bueno? Podría suceder accidentalmente, como cuando un médico pinta un excelente retrato, cosa que no hace en cuanto médico, sino en la medida del arte que haya cultivado. Algo tan importante como la amistad entre los esposos no debería dejarse al azar. Podría pecarse de soberbia o negligencia. Tomás, siguiendo a Aristóteles y a la tradición patrística, promueve la virtud y la santidad como la excelencia de vida, una vida que se comparte entre los esposos, lo que hace que la preocupación de uno por sí mismo lo sea necesariamente por el otro, aquel que soy yo mismo, que se entrega al otro en la misma manera que Cristo en su pasión redentora. La importancia del sacramento estriba en que se precisa de una gracia especial para este estado de vida. De otra manera sería imposible. No puede tomarse lo natural como suficiente cuando aquello que se pide a los esposos supera sus mismas capacidades, la santidad de vida conyugal y familiar, que en la realidad es lo mismo. El mismo San Tomás nos explica la importancia de esta unión en ese comentario a la carta de los Efesios tanto citado. Místicamente, Cristo dejó a su padre y a su madre. A su padre por la encarnación, a su madre por referirse a la sinagoga, todo para unirse a su esposa, la Santa Iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hasse, por esta exposición, siempre profundizando teológicamente el sacramento del matrimonio, como ya hizo con otra muy brillante exposición el año pasado. Es claro que entre las operaciones destructivas que vivimos hoy, una de las principales es destruir la familia para implantar esta supuesta sociedad secularizada, laicista, etcétera, separada de Dios, separada de la Iglesia. Abrimos el lugar para las preguntas. Bueno, Padre Alfonso seguro tiene algo. Conferencia
Hay una explosión, gracias a Dios, en el mundo, sobre todo quizás anglosajón, pero también en Latinoamérica, en Europa, sobre todo el tema de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, que está ayudando a tantos jóvenes y no tan jóvenes, también ya matrimonios con ciertos años de vida, a vivir en profundidad no solo el cuerpo, sino todo el ser matrimonial, ¿no? Y quisiera preguntarle, ¿usted cómo ve? Me tocó dirigir el Juan Pablo II en México por 5 años, el instituto, que tiene varias sedes en varias ciudades. ¿Usted cómo ve ese desarrollo, estando tan metido tanto en el movimiento familiar cristiano como en el instituto, a nivel Latinoamérica, y qué visión de esperanza nos puede dar respecto a la verdadera formación profunda en estos temas de los jóvenes de cara al futuro de la Iglesia en nuestros países latinoamericanos? Gracias por la pregunta. Tenía una pregunta. Bueno, muchas gracias. Es una muy buena cuestión, ¿no? Como comentaron al principio, yo de hecho también dirijo una diplomatura sobre teología del cuerpo y me dedico a eso casi de lleno, ¿no? Mitad Tomás, mitad Juan Pablo II, que en ese tema es lo mismo. Ahora, lo que me ha pasado a mí es también ver ese bello florecimiento de la conciencia de la unión entre varón y mujer, el matrimonio, ¿no? Como sacramento se está revalorizando, ¿no? En un punto interesante en las nuevas generaciones, no así en las anteriores, que de hecho se ha banalizado hasta el punto mismo de pensar el matrimonio como una unión afectiva y no como una unión sacramental. Me recuerdo también que el padre fundador del movimiento familiar cristiano, el padre Richard, de hecho, hasta llevó a llamar matrimonio animal al matrimonio no sacramental, ¿no? Diciendo cómo los animales también se unen con fines naturales, de hecho, ¿no? Pero no es lo mismo. Ahora, sí es cierto eso, ¿no? Hay un florecimiento muy bello. Y esto para mí se debe sobre todo a la autenticidad, ¿no? Yo pienso que los jóvenes sobre todo buscan autenticidad y no hay mayor autenticidad que una persona que sabe dar la vida por alguien, ¿no? Es la mayor autenticidad que existe en el mundo. Cristo mismo lo ha mostrado. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, con respecto a la teología del cuerpo de Juan Pablo II, hay que siempre advertir algunas cuestiones. Me ha pasado mucho en lecturas que vienen más del ámbito anglosajón, de escuchar una interpretación que en vez de ser teología del cuerpo es filosofía del cuerpo, dejando a un lado todo el dato teológico. Y algo totalmente, para mí, malo, ¿no? Contraproducente, si se quiere. De hecho, Alice von Hildebrand, en un libro pequeño titulado Las noches oscuras del cuerpo, critica fuertemente las posturas anglosajonas de la lectura de las catequesis del Papa Juan Pablo II. Y por otro lado, también algo que defendí en mi doctorado y que hace 2 años parece que también expuse aquí, hay mucha afinidad entre Tomás de Aquino y Juan Pablo II en cuanto a la metafísica que subyace a la propuesta que hace el propio pontífice. O sea, depende para mí enteramente de Tomás de Aquino, también es algo que él muestra en persona y acto, que no se separa del todo, aunque en algunos conceptos sí, él mismo lo aclara, pero no es lo más importante. Me parece a mí entonces que de cara al futuro habría que sacar a la luz mayores, sacar a la luz los matrimonios que somos varios, los matrimonios herrenos que somos pocos, para mostrar la belleza misma de este amor como lo ha querido hacer Juan Pablo II, y también me animo a decir como Tomás de Aquino lo ha visto, ¿no? En un punto. Son bellísimos sus comentarios a Gálatas, a Efesios, a Corintios, o sea, son muy bonitos y ayudan a comprender un poco mejor cómo es este amor humano, en realidad está totalmente arraigado en la santidad misma que nos propone Cristo, y vivir también la unión de Él con la Iglesia, en esta unión de esposos. Es algo muy bello. Perdón, ¿respondí bien la pregunta o quedó algo más? Que limitan demasiado al aspecto solo filosófico o natural del matrimonio. ¿Qué comentario le merece la propuesta, por ejemplo, de Christopher West, que estudió en Washington, ¿no? Que es, perdón la expresión, un poco un gurú en el tema,
que ha tenido un gran éxito entre los jóvenes, pero que quizás es precisamente a uno de los que usted se refiere. Me refiero exactamente a eso. No lo quería mencionar con nombre y apellido, pero bueno, Alice von Hildebrand en el libro también lo menciona con nombre y apellido y cita todas las veces en las que él, en un punto, ha faltado de respeto a la imagen de la Virgen, con afirmaciones presuntamente desligadas de la teología del cuerpo, ¿no? Para nada son cosas que hubiera afirmado Juan Pablo II con el respeto y amor que tenía a la Virgen Santísima. Entonces, el problema más grave para mí es eso, es como ver lo natural totalmente separado de lo sacramental, y ver lo natural como lo único a lo que el hombre puede aspirar. En la teología de Juan Pablo II, lo natural depende en realidad directamente de lo teológico. O sea, todo viene de Dios, todo en realidad es hacer la voluntad de Dios. Si uno pierde esa brújula, obviamente todo se termina interpretando como lo hace Christopher West, ¿no? Que sí es verdad, como un gurú allá en Estados Unidos, y que viene también, lamentablemente, toda esa información, toda esa interpretación bajando a Centroamérica, pasa por México y se mete acá también en Sudamérica, ¿no? Para mí la visión un poco más, verdadera visión potable, es la lectura de Juan Pablo II a partir de su propio pensamiento, que es algo que se desarrolla mucho más en Europa que en Estados Unidos, ¿no? Y ahí tuve la gracia de poder estudiar allí y conocer muy buenos profesores que hacían este pasaje, ¿no? Y que también a su vez todos eran tomistas. Y algo ahí me llamó la atención. Es muy distinto a lo que propone West, ¿no? Entonces, eso para mí siempre es algo malo, ¿no? Hay que tomarlo con muchas pinzas y ni siquiera es filosóficamente correcto lo que dice él, en cuanto que no coincide con lo que proponía Karol Wojtyła en Persona y Acto y Amor y Responsabilidad. Muchas gracias, profesor. Bueno, gracias por las preguntas. Otra pregunta de la maestra licenciada que nos visita desde Colombia. Gracias por la conferencia, doctor Guido. Y yo creo que es un poco en torno a lo mismo que estábamos comentando. Yo también siento que a veces, en términos, digamos, modernos, como se entiende muchas veces la teología del cuerpo, me parece que hay un poco de desconexión en algunas ocasiones, no por todo el mundo, pero algunas personas, es como si fuera algo totalmente nuevo y no tuviera ninguna conexión con la moral conyugal católica de toda la iglesia, que podríamos decir tomista, desde luego. Y siento que eso puede hacer mucho daño a nuestros contemporáneos, ¿no? Ese momento, ese punto en el que se desvincula la teología del cuerpo de toda la moral conyugal, ¿no? Que digamos que Juan Pablo II no se inventa nada y desde luego Christopher West tampoco, pero que a veces con estas interpretaciones que se hacen de la teología del cuerpo como que diera esa impresión, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros acercar a esos movimientos o a esas corrientes que diríamos que se alejan de una visión más tradicional o tomista de la moral conyugal a esa verdadera raíz que fue la que quiso transmitir Juan Pablo II? Creo que va un poco en la línea de lo que estábamos hablando, pero es cómo podemos en la práctica ayudarles a que no se desvinculen y que no se pierda, digamos, el rumbo. Si se trata de una práctica pastoral aplicada, ahí tendríamos que siempre hacer referencia a los evangelios como fuente. Así también lo hizo Juan Pablo II en los primeros 3 ciclos directamente de las catequesis, que él citaba abiertamente las escrituras. O sea, partía siempre del dato revelado. Otra cosa también es revalorar la influencia de San Juan de la Cruz en el autor, San Juan Pablo II, que es una gran influencia. De hecho, hay una interpretación tomista a partir de San Juan de la Cruz que hace Karol Wojtyła. Y también recordar algo que usted dijo que me llamó la atención porque me hizo recordar otro tema, es que esta separación, ¿no?, de la moral con la moral eclesial es algo que también ocurrió, por ejemplo, con Max Scheler, que Karol Wojtyła en su tesis de habilitación para profesorado justamente dice eso, ¿no? Que Max Scheler se ha alejado muchísimo de la propuesta moral católica y por ese motivo no debe ser utilizado en ese aspecto. Sí, en un aspecto metodológico, pero no en ese aspecto. O sea, si hay que revalorizar todo, en realidad debería partirse entonces del dato revelado, mostrar que lo que se propone a veces o lo que a veces dicen algunos como Christopher West no coincide con la palabra de Dios.
O sea, no hay ningún tipo de decisión entre palabra de Dios y la propuesta de Juan Pablo II y tampoco obviamente de Tomás de Aquino. Entonces, mostrar esa armonía sana, ¿no? Que se da también entre las amistades buenas, en este caso, para mí revaloriza mucho mejor y ayuda a ir por buen cauce. A mí cuando me toca siempre enseñar temas relacionados con esto, dar charlas sobre teología del cuerpo, siempre parto de esta afirmación. Estamos viendo al hombre a partir de la visión de Dios. Eso es lo que estamos buscando, no otra cosa. Si uno quiere ver al hombre, la visión del hombre, mejor que lea Nietzsche. Y ya está. Van a ver cómo la voluntad de poder hace todo. Bueno, vamos por esos autores. Pero acá estamos, claro, eso había que recuperar dentro de la iglesia. Bueno, muchas gracias. Creo que es la hora del recreo. Así que vamos a compartir, a dialogar en estos 40 minutos y después retomamos las exposiciones.